Ya han pasado más de 2 semanas sin que grabe un video, lo siento, sin que suba nada de contenido a este canal y la verdad simplemente porque no me he sentido con el ánimo de hacerlo, pero pues ya estoy regresando. Antes de empezar este video y su tema principal, quiero hacer una pequeña invitación. Mi novia Candongas, que vive en Inglaterra, está con su canal allá, hace videos sobre la vida en Inglaterra, que conlleva los papeles. También muestra algunos sitios. Hace rato que ella tampoco hacía videos, pero recientemente ha subido 2. Próximamente subiremos el último de su canal a Londres. Es un proyecto que tenemos juntos y para quienes no la conocen y no han visto su canal, pues invito a que por lo menos pasen a checarlo, a verlo y si les gusta pues que se suscriban a él. Los 50 de Joselito. Como se puede observar, el título de este video es Sueños Lúcidos, entonces voy a hablar sobre mi experiencia con los sueños lúcidos. Para quien no sepa qué es un sueño lúcido, es simplemente un sueño en el que uno está consciente de que está soñando, y pues hay sueños lúcidos en los que uno está consciente de que está soñando y no puede manipular el sueño y no tiene control sobre él. Y hay otros sueños lúcidos en el que uno tiene absoluto control y uno puede hacer cualquier cosa en el sueño que uno quiera. Quiero hablar de este tema es porque particularmente en los últimos días, en el último par de semanas que precisamente no he estado haciendo videos, he tenido varias experiencias recurrentes, seguidas, y quiero contarlas. Quiero que esto no se me olvide, que quede el registro de que esto ha sucedido. Sin embargo, antes de hablar de estas experiencias que he tenido en el último par de semanas, quiero contar cuál fue como mi primera experiencia en la vida con un sueño lúcido. Hay personas que dirán, pero pues si yo puedo hacer eso cada vez que me da la gana, y por ejemplo a mi novia de Candongas es algo que le pasa muy frecuente. Ella puede controlar sus sueños cada vez que ella quiera, puede soñar lo que quiera, por lo menos esto es lo que ella afirma y yo le creo. Pero a mi novia hay muchas personas a las que nunca les ha pasado, seguramente que nunca han tenido un sueño lúcido. La primera vez que a mí me sucedió, yo vivía en Argentina, esto fue hace 4 años, un poco más de 4 años, y yo estaba investigando mucho sobre el tema, me interesaba mucho. Yo a veces tenía algo que se llamaba parálisis del sueño, ya hice un video sobre eso, estará apareciendo por acá, creo que es a este lado que saldrá el video, y me interesaba mucho el tema de los sueños lúcidos. De hecho, para esa época me estaba leyendo un par de libros que son este que se llama La Psicomagia de Alejandro Jodorowsky y este que se llama Las Enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Son muy buenos libros, ninguno tiene que ver directamente con los sueños lúcidos, pero pues digamos que están indirectamente relacionados con el tema. Como que en esa época todo lo estaba centrando en ese tema. Y el primer sueño lúcido que tuve empezó con que yo trabajaba en una pizzería, si no estoy mal, era un Pizza Hut que quedaba en la punta de una montaña. Y como no estábamos teniendo clientes, recibiendo clientes ese día, nuestro manager nos enviaba a un descanso, y el descanso era dormir sobre el mostrador. Cuando nos dormíamos sobre el mostrador, él nos arropaba, nos pasaba una manta por encima a todos los trabajadores del Pizza Hut y nos decía como duerman o night, no sé qué nos decía. Para ese momento yo todavía no estaba consciente de que estaba en un sueño, de que estaba en un estado onírico de conciencia, si se puede llamar así. Fue después de ir a dormir en el mismo sueño que entré en otro sueño, y ahí fue que caí en cuenta de que estaba soñando. El sueño dentro del sueño era que yo estaba en una habitación donde las paredes eran como una especie de baba, slime, color verde, mocoso, y la habitación no tenía puertas ni nada y todo se estaba como derritiendo a mi alrededor. Y yo caí en cuenta de que estaba en un sueño en el que no podía controlar absolutamente nada de mi entorno, lo cual me causó mucho pánico y yo empezaba a golpear las puertas y a tratar de gritar, pero no podía gritar. No sé si a alguien le haya pasado que en un sueño uno da un golpe o intenta gritar y todo pasa como muy suave, como que no pasa como pasa en el mundo real. Y a este cuarto entró una anciana esquelética, muy bajita, parecía una caricatura que no sé si alguien haya visto, que es una viejita de esta caricatura de Cartoon Network que se llamaba La Mansión Foster para amigos imaginarios. Era tal cual ella, sino como calavérica, esquelética, y venía hacia mí como moviendo sus dientes, sus esqueléticos y asquerosos dientes, y eso me causó mucho pánico, tanto así que del susto me levanté, estaba respirando rápido, sudando, y ahí es donde concluye ese sueño. Fue una experiencia, digamos, un tanto aterradora, pero ahí es como que me metí más en estos libros. También me puse a leer uno que se llama Be Here Now de
de Baba Ram Dass, un libro excelente, es casi que imposible conseguirlo, si alguien lo puede conseguir, consígalo. Es un libro simplemente que habla sobre los estados de conciencia y sobre el flujo del ser, pero pues digamos que ese no es el tema. Está indirectamente relacionado, así como esos otros dos libros. Posterior a eso tuve otra experiencia con un sueño lúcido, pero como un mes después, tal vez 3 semanas después, porque estaba muy metido en el tema y yo estoy seguro de que cuando uno se repite tanto las cosas empiezan como a suceder por sí solas sin que uno tenga que inducirlas o que algo extraordinario pase para que se den. Esta vez en el sueño yo aparecía de la nada en la isla de Providencia, el cual es uno de mis lugares favoritos en el mundo. He ido un par de veces y es un lugar absolutamente espectacular. Y estaba en la isla Providencia caminando con un amigo que conocí en Argentina. Estábamos caminando en el agua, no sobre el agua, sino pues caminando como en la parte panda del agua, y caminábamos, no pasaba nada, simplemente caminábamos. Era como un día antes de que hubiera una tormenta, que el cielo estaba gris, pero que todavía la tormenta no ocurría, esa calma antes de la tormenta. Y eventualmente mi amigo me decía: ten cuidado con las bailarinas, con el pez bailarín. Y con que me dijera esa frase yo caí en cuenta que ya estaba en un estado de conciencia que no era la vigilia, que no estaba en el mundo real, que estaba en el sueño. Fue muy extraño porque en la casa de mi abuela hay una pequeña estatua en madera de un pez que creo que es pez bailarina, que verdaderamente siempre me ha parecido horrible, y cuando yo era pequeño inclusive me daba miedo esa pequeña estatua, me causaba como ciertas pesadillas. Volviendo al sueño, cuando él me dijo esto de cuidado con el pez bailarina, aparecían 2 réplicas de este pez, pero ya moviéndose en el agua, gigantes además, y me tocaban y me paralizaba y me empezaba a ahogar. Me hundía en el agua y me empezaba a hundir y me empezaba a ahogar cada vez más. Como que ya se me estaba olvidando que yo estaba en un sueño, pero mi cerebro cayó en cuenta de esto. Entonces en el agua cerré los ojos y empecé a decir: cálmate, 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 estás en un sueño. Y me relajé y me levanté así como relajado, como si no pesara nada, como si fuera aire. Digamos que ese tema había muerto ahí hasta hoy. Hasta este día no había tenido sueños lúcidos. He tenido otras experiencias con la parálisis del sueño que había mencionado anteriormente, pero digamos que con los sueños lúcidos no hasta la fecha. Fue hasta hace más o menos un mes, 2 semanas, 3 semanas, no sé, ha sido entre el periodo de octubre y noviembre de este año que he tenido los sueños lúcidos recurrentes que han pasado, y es precisamente porque lo volví a pensar, porque a veces cuando me acuesto he tomado siestas y digo: quiero tener un sueño lúcido, verdaderamente quiero tener un sueño lúcido, y me lo repito mientras me estoy durmiendo. Como que mientras uno se repite eso, como que uno sigue despierto, pero el cuerpo sí se va durmiendo, el cerebro hace esa acción de como clausurar el cuerpo, lo que hace de noche que uno se duerme. Todos los sistemas empiezan a funcionar distintos, seguramente por algún motivo uno todavía está consciente, y ahí uno pasa al sueño estando consciente de que lo está. Esta primera nueva experiencia que tuve fue simplemente que mientras me fui a dormir me empecé a repetir eso una y otra vez, y sucedió que de la nada abrí los ojos y estaba en mi cuarto. Entonces yo dije como: no funcionó, pero como que algo no se sentía bien. Entonces me levanté y no podía caminar bien, era como si temblara, mis piernas se movían como así, como estoy moviendo las manos idiotamente. Y ahí dije como: esto no pasa normalmente. Miré hacia afuera, todo estaba en blanco, y dije como: estoy en un sueño, voy a salir a volar. Y salí a volar y yo era consciente del vuelo, me puse nervioso, toda la ciudad se empezaba a construir abajo mío, como que todo estaba en blanco, pero empezaban a aparecer las cosas como un videojuego, que para que no se recargue tanto el videojuego solo está construido el ambiente donde uno está, y mientras uno avanza pues van apareciendo las demás cosas de ese mundo. Era algo así. Me puse nervioso por estar volando, me caí al suelo y del impacto pues me desperté. Esa noche intenté volver a tener un sueño lúcido, no lo logré. Digamos que había descubierto una manera que a mí me funcionaba para tener sueños lúcidos, porque yo he investigado mucho. Hay muchas cosas, hay muchos videos así de música tántrica que se supone que son para inducir a un sueño lúcido. Para mí todo eso es basura. Para mí pues verdaderamente lo único que me ha funcionado hasta la fecha es eso, repetírselo una y otra vez, que
uno va a tener un sueño lúcido, uno va a tener un sueño lúcido, uno va a tener un sueño lúcido. Y uno va a aparecer en lugares extraños. Yo la mayoría de las veces he aparecido es aquí en mi habitación. Ya uno decide qué hacer con el sueño. O muchas veces lo que va a pasar es que uno aparece en una situación donde uno no tiene control sobre la misma. La siguiente vez que me pasó fue algo muy sencillo. En verdad no fue nada así extraordinario. Simplemente me desperté, otra vez estaba en mi cuarto, pero cuando miré hacia abajo yo estaba flotando sobre mi cama. Entonces pues caí en cuenta que estaba en un sueño. Alrededor de la cama habían un montón de libros, los cogí, nada de lo que había en los libros tenía sentido. Eso pues me hizo ser más consciente de que estaba siendo partícipe de un sueño, y empecé a sentir como un hormigueo en el cuerpo, como cuando a uno se le duerme el cuerpo, y eso me hizo despertar. He escuchado mucho y también he visto muchos videos que la gente dice como no tenga sueños lúcidos, no intenta inducirse sueños lúcidos, porque uno a veces pierde como esa percepción de lo que es real y lo que no. Entonces como que ahí cuando me levanté también empecé a tocar las cosas a mi alrededor, la pared, para ver si se sentía real, si se sentía diferente a lo que había sentido en el sueño, porque no sabía si esa vuelta a despertar era como también parte del sueño o no, porque me ha pasado que me levanto una y otra vez en mi habitación, pero todas soñando, y cada vez la habitación tiene una forma distinta, es más grande, es más pequeña, es más oscura, hay luz de día, es de noche. En cierta medida estoy de acuerdo con esta gente, no de no tener sueños lúcidos, sino como pues de estar pendiente de ciertas cosas que pasan en los sueños y que pasan en la realidad, como mirarse las manos, ver que todo está bien, tener como checkpoints, como en Inception, que tienen estos tótems, les llaman creo que en la película, que son parte del mundo real, y cuando los llevan al sueño se comportan de una manera completamente distinta. El último que tuve fue hace un par de días y fue, la verdad, sencillo pero extraño a la vez. También me levanté aquí en mi habitación, pero esta vez la forma en la que llegué al sueño fue muy extraña. Fue como si una energía me hubiese succionado al sueño, como si me hubiese chupado. No fue como que aparecí de la nada ahí, sino que me estaba repitiendo una y otra vez: voy a tener un sueño lúcido, voy a tener un sueño lúcido. Empecé a sentir que todo mi cuerpo se dormía, y como que empecé a ser arrastrado. Estando consciente de que estaba siendo arrastrado, sentía como una energía que me chupaba, y yo decía, ok, ya va a empezar el sueño, ya va a empezar el sueño, y de la nada algo me chupaba y me tiraba de la cama al piso y me levantaba, y yo empecé a pensar, ¿será que me caí de la cama o será que ya estoy en el sueño y esa energía me succionó a tal punto que pues en el sueño me tumbó de la cama? Miré al piso, en el piso había mucho hielo, cubitos de hielo de nevera, de dispensador de nevera. No se me hizo algo como muy extraño porque yo normalmente tomo agua con hielo, entonces pensé que con la caída había tumbado algún vaso que pude haber dejado en el piso, pero los hielos no estaban como derretidos, entonces dije como, ok, puede que todavía esté despierto, voy a chequear con algo más. La puerta de mi cuarto no se abre normalmente, hay que abrirla muy duro, suena como una explosión cuando uno la abre, y cuando la abrí, abrió normal, como cualquier puerta del mundo. Entonces dije, estoy en un sueño, definitivamente eso ya me dio la idea de que estaba en un sueño. Salí, fui a hablar con mi mamá y le dije como, estamos en un sueño, y ella como, sí, yo sé, y hablamos, tuvimos una conversación que no recuerdo qué fue, solo recuerdo que ella me decía a veces como cosas sin sentido, como que decía unas palabras que no iban con otras en una oración normal, y yo miraba así para todas partes, y cuando la volví a mirar a ella, su frente estaba conectada al cuello, y yo le decía como, mamá, ¿puedes girarte la cabeza nuevamente? ¿Puedes voltearla, regresarla a su lugar normal? Y ella como, sí, claro, por supuesto, y puff, la cabeza brincaba sola, sin que ella hiciera así ni nada, la cabeza brincaba sola y volvía a su lugar. Y ahí yo le decía a mi madre, ¿no quieres salir un rato, dar una vuelta a volar? Muéstrame cómo es volar. Y ella, sí, claro, y saltaba por la ventana y yo la veía claramente salir a volar. Aquí enfrente hay una construcción, daba vueltas alrededor de la construcción, y yo como, wow, yo también quiero ir a volar, pero me da miedo hacerlo porque no quiero despertar, no quiero que me pase lo que pasó esa vez que intenté volar, me caí y me desperté. Y dije como, nada pierdo con intentarlo. Salté, salí a volar, empecé a hacer el mismo recorrido que estaba haciendo mi madre en los aires, y me puse feliz, emocionado, y me caí nuevamente de la emoción. A uno siempre le da de todas maneras como nervios, el mismo nervio de irse a despertar creo que es el que me despertó. Esto fue hace un par de... no, mentiras. Esto
Debió haber sido hace una semana. Fue creo que el miércoles de la semana pasada. Lo malo, digamos, de los sueños lúcidos, o por lo menos lo que yo considero malo de ellos, es que como que uno se está esforzando mucho. Uno está pensando demasiado. Uno, al estar consciente, como que no está descansando. Y las veces que me ha sucedido todas, me he levantado muy cansado, con más sueño de lo habitual, como si no hubiese dormido para nada, o como si no hubiese dormido lo suficiente. Esas son mis experiencias, espero que de alguna u otra forma hayan sido interesantes de escuchar. Me gustaría en comentarios, en correos, en lo que sea, que alguien me cuente sus experiencias. Entonces abajo están los comentarios, mi correo está apareciendo en pantalla en este momento, y si alguien quiere comentar algo más al respecto, pues hágalo. Nuevamente, hace como 2 semanas no hacía videos. Estar frente a la cámara en este momento es un poco raro, sobre todo que tengo como otro setup. Y nuevamente, quien quiera pasar a visitar a mi novia Candongas en su canal de su vida en Inglaterra, bienvenido sea. Es un proyecto de los dos y es todo por hoy.